Alerta, alerta, alerta naciones, alerta iglesia y todas las tribus de Israel. Video número 10. Voy a leer textualmente y luego hago una explicación y una recapitulación de los puntos más relevantes con respecto a el propósito principal de dar a conocer la venida, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo hoy en este tiempo, en el sentido de la profecía del Antiguo Testamento, que es diferente a la manifestación con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Voy a leer textualmente y luego explico y, como repito, hago un resumen. Esto lo publiqué el 1 de febrero. Le he quitado y le he agregado publicaciones para armonizar el punto. Leo. La iglesia, la novia, Jerusalén y Sión no teman a las cosas que vendrán, porque Jesucristo está de nuestro lado. El concepto que tienen en la iglesia del regreso de Cristo Jesús y de las bodas del Cordero es un error de interpretación bíblica que confunden con el día específico del arrebatamiento. La iglesia es un pueblo que ha recibido al Espíritu Santo, que es separado y llamado hacia afuera. La iglesia es un pueblo que ha sido separado y llamado hacia afuera. Viene del griego eclesia, ex, que significa afuera, y kaleo, que significa llamar, convidar, llamar, para salvación de la condenación eterna en primer lugar, y en segundo lugar, con referencia a la profecía, en el fin de esta era, salvarla de los juicios, como está escrito al final en el Apocalipsis: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí están las referencias bíblicas para no hacer muy largo y poder explicar el desenlace de lo que he venido explicando en estos últimos videos. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. A esto de que la iglesia va a pasar la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, o sea, esta gran tribulación, que es el cumplimiento final con el sexto sello. Por eso es que la palabra al ángel de la iglesia de Filadelfia le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia en la dispensación de la iglesia. Tome nota. Está dentro de la gracia y dentro de la dispensación de la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto te guardaré no se refiere de ninguna manera a llevándoselo en el arrebatamiento, sino, ya lo va a ver más adelante usted, que se refiere guardarlo de todos los juicios que van a venir en el cumplimiento del sexto sello, no precisamente llevárselo en el arrebatamiento. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y es diferente de los otros pueblos, o sea, la iglesia, que tienen otra manera de pensar y de conducta material y espiritual. O sea, todos los pueblos gentiles que aún no se han convertido, que no han creído y que no pertenecen a este cuerpo, a la novia, a la esposa de Cristo. Leo, continúo, dice en Primera de Tesalonicenses 5, 1, 2, 3 y 4: pero acerca de los tiempos
y de las ocasiones no tenés necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Se recuerdan que hablamos en los videos anteriores de que los tiempos y las ocasiones o las sazones es el cumplimiento de la palabra para cada edad, para cada tiempo, para cada dispensación, o cuando Dios se levanta para poner por obra el cumplimiento de algún periodo, el cumplimiento de alguna serie de profecías, como ya lo vimos. Los tiempos y de las ocasiones, no tenés necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Recuérdese que Pablo no tenía, en la visión de Pablo ve una sola visión, no tenía conocimientos, por ejemplo, del Apocalipsis que les he revelado al apóstol Juan. Y dentro de la mente de Pablo, aparte de la mente de Pablo, estaba la mente de Dios con otra interpretación más a fondo y más profunda que la que el mismo Pablo podía contemplar. Tómelo en nota. Este es otro principio hermenéutico, que aparte del escritor que ha sido inspirado y lo que estaba en la mente del escritor, en la mente de Dios estaba otra interpretación más profunda que la que el mismo apóstol Pablo tenía. Y dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor, aquí le llama con relación a la manifestación de Cristo, de la venida de Cristo. Viene como ladrón en la noche, pero él mismo aclara que vendrá como ladrón para los que están en tinieblas. Mas vosotros, hermanos, no estás en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Quiero aclarar aquí un detalle. Cuando dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, esto, recuérdense que está en esta dispensación. Muchos lo han interpretado que es de preludio antes del anticristo, del falso profeta y la marca de la bestia, que es al final de la otra era. Pero en realidad la interpretación correcta es que en cuanto digan paz y seguridad, significa que después de que las naciones se han conformado de estar en alianzas, pero no unidas, así como el hierro y el barro no se pueden unir, pero han hecho alianza y ha pactado entre ellas, entre todas las naciones de la tierra, están tipo compadre hablado, ya lo he explicado, para poder tocar al pueblo, a la policía, al ejército, pero entre todas ellas, entre todas las familias oligárquicas, junto con los reyes y los tiranos, no tocarse entre ellos. Pues después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, las naciones quedaron con ese concepto: estamos en paz y seguridad, porque nadie toca un dedo si ellos no lo permiten. O sea, nadie hace nada si ellos, por medio de todas sus redes que tienen organizado en toda nación, en todo reino, no hacen nada. En ese sentido, ellos se sienten con paz y seguridad. Ya va a ver usted que más adelante esto, la profecía lo explica como la cizaña, o como los peces, o la red que es echada y ya una vez en la orilla saca lo bueno y echa lo malo. Así será el fin de este siglo. Un siglo, en el lenguaje griego, lo que da a entender es otra dispensación, una edad, era o tiempo. O sea, así será el fin de esta edad presente. Y por eso dice la profecía: en cuanto digan paz y seguridad. Es lo mismo que la profecía en Daniel dice: los entendidos comprenderán, pero ninguno de los impíos entenderá. Y habrá gran tribulación, cual no la ha habido nunca desde que los hombres han existido en la tierra, ni la habrá. Pero en ese entonces será libertado tu pueblo. Recuérdese eso: ninguno de los impíos entenderá, y el impío actuará impíamente. Y también recuérdese la profecía, el detalle que da cuando dice que será como en los días de Noé, que todos estarán casándose, dándose en casamiento, pero lo menos que tenían en la mente es de repente la venida de nuestro Señor Jesucristo en juicio, a cumplir la profecía. Prosigo. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina.
estoy hablando de aquellos pueblos gentiles y la cizaña que está dentro de la iglesia, en el mismo cuerpo de Cristo. Ya va a ver usted cómo es que separada la cizaña y el trigo están unidos, que de tal manera que el Señor espera a la siega el fin de este siglo, el fin de esta edad, para separar a los malos de los buenos. Como los dolores de la mujer encinta no escaparán, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón en la noche. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decía a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venía a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Acuérdese que nadie puede entrar en el cielo, porque esto muchos lo espiritualizan diciendo que es allá en el reino celestial, y de ninguna manera. Simboliza la separación y la salvación, como Dios le dice al ángel: yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Por eso le dice: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera, acuérdese de las vírgenes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí, vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Aquí hay dos aspectos. En la primera, el Señor se refiere a la iglesia, a la novia, un cuerpo formado por judíos y gentiles. Y aquí ya se refiere específicamente como a una virgen, que es el pueblo de Israel, las tribus de Israel que se van a convertir y serán injertadas junto con el cuerpo, que es la iglesia, donde ya hay judíos y gentiles. Ahí mismo será injertada la Virgen, hija de Sión. Ahora va entendiendo usted por qué las vírgenes prudentes y las insensatas simbolizan lo mismo que simbolizan los que se habían arrepentido, los que habían recibido a Cristo. Los que tienen la salvación serán guardados, así como el ángel de la iglesia, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, o sea, del juicio final, del cumplimiento del sexto sello. Sigo. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esto lo voy a explicar después porque no es el punto principal. ¿Qué simboliza todo esto de Sión, perfección de hermosura? Dios ha resplandecido. Se recuerda cuando le dice en el sentido femenino: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén, no temas. Y se recuerda a usted que
en el sentido alegórico, simbólico, el Señor se dirige al ungido de Dios, de Jehová, al profeta, se dirige como una virgen hija de Sión. Pero eso lo explico más detalladamente después cuando sea el tema. Voy a proseguir con relación a querer hacer el desenlace de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues ya vimos que aquí hay dos pueblos, una que es la Virgen hija de Sión, también simboliza el pueblo de Israel, y el otro pueblo que es la novia, la iglesia, compuesta por judíos y gentiles. Asimismo, la Virgen hija de Sión, alegóricamente representada por las tribus de Israel, el remanente que será convertido y será injertado en el olivo junto con las ramas silvestres, que es la iglesia. Sigo. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti, y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán. Sus reyes te servirán. Al final, como termina este tiempo. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bosques juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, los hijos de los que te afligieron. Porque también acuérdese que es día de venganza, día de ira y de retribución de Jehová. Y así como Dios hace juicio y justicia, Dios le da autoridad y poder para que el príncipe de Israel, el profeta Elías, también haga juicio y justicia y haga venganza, como está profetizado. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Esto lo vamos a ver detalladamente después. Y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Otro ejemplo es la parábola que Cristo hace como alegoría del amor de Él con el pueblo de Israel, su iglesia, cuando dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo, y a la medianoche se oyó un clamor, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las que estaban preparadas, acuérdense que a la medianoche se oyó un clamor, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora, entrando en materia, hablamos de que la venida de nuestro Señor Jesucristo en aquel día se manifestará como Jehová, que la profecía lo declara como Él os visitará al pueblo de Israel, con terremotos, con torbellinos, tempestad, llama de fuego consumidor, que va a reinar con furor de rostro y con mano alzada. Eso ya lo vimos. Y vimos que la manifestación de Jehová también está figuradamente, tipo y simbólicamente, como la mano alzada o el brazo extendido, y con brazo alzado, como ya lo vimos, que significa el brazo alzado sobre todas las naciones, como lo vimos. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y así como hizo en Egipto, así como hizo para sacarlos de Babilonia, así mismo está profetizado la venida de Jehová para este tiempo, la manifestación que es Cristo mismo con el nombre de Jehová.
Ahora entiende usted de que cuando Juan el Bautista dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, se refería a la promesa que Dios le había hecho a David, que así como su hijo Salomón se sentó en el reino, en el trono del reino de Jehová, así esperaban el Mesías, que viene de la descendencia de David, para que se siente en el trono del reino de Jehová, y en el mismo sentido para restaurar la monarquía de David, el reino de Israel, construir el tercer templo y aparte de que la venida de construir el tercer templo, como está profetizado, Él me hará casa y yo le haré casa. Recuérdese, eso era lo que esperaba la multitud. Ya quiero aclarar un punto. El reino de Jehová no es lo mismo que el reino de Dios. El concepto o la prominencia de esos dos conceptos está en que el reino de Dios tiene que ver con la esfera universal, el reino universal de todo el universo, el reino de Dios sobre todos los seres espirituales y sobre toda su creación, el reino de Dios. El reino de Jehová, como le explica David, el reino de Jehová tiene que ver ¿se recuerda usted el mandamiento del Padre Nuestro? Así oraréis: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así también como en el cielo. Pues el reino de Jehová tiene que ver con la autoridad y el poder y la voluntad de Dios sobre la tierra, sobre todos los reinos gentiles. Son dos cosas muy diferentes. El reino de Dios es universal, toda la creación, y el reino de Jehová, el reino que Dios va a levantar ahora actualmente, el reino de David, que es el reino de Jehová, ya lo va a ver usted, tiene que ver aquí en la tierra, con la autoridad, la voluntad y el poder de Dios aquí en la tierra por medio de su pueblo escogido y de la descendencia de David. Este reino de Jehová en la tierra empieza con Melquisedec, el rey y sacerdote del Dios Altísimo, y empieza con Abraham. Y desde allí sigue con José, se pasa con Moisés, y de Moisés se pasa con Josué. Ese es el reino de Jehová en la tierra. Y continúa escogiendo por medio de los jueces. Usted se recuerda que Jehová gobernaba a Israel por medio de los jueces. Y Jehová estaba con el juez. Y toda la vida de aquel juez, el pueblo era librado. Mas cuando el juez moría, el pueblo volvía otra vez a estar oprimido, cautivo, y se volvía a los dioses paganos. Pues ese reino que Dios establece con el pacto davídico, perpetuamente, escogiendo rey, un ungido, que es el representante de Dios en la tierra, del reino de Jehová, aquí en la tierra. Eso era lo que esperaban, eso era lo que tenían en mente cuando las escrituras y la profecía mencionan con relación a la restauración del reino de David y de Israel. Por eso la multitud aclamaba en las alturas: bendito, hosana en las alturas al Hijo de David, el reino de David mi Padre. Entonces, en ese sentido, la manifestación de Cristo hoy en este tiempo es con respecto a la restauración de la monarquía de David y del reino de Israel. En ninguna manera la profecía se cumple al mismo tiempo con la venida del rapto de la iglesia. Son eventos separados, y ya lo va a ver usted a medida vaya conociendo la diferencia
que el arrebatamiento de la iglesia sucede cuando Cristo mismo viene en persona, es ungido el Santo de los Santos, sucede la primera resurrección de los muertos y entran a reinar con Cristo 1000 años. Estamos hablando como preludio antes de los juicios del séptimo sello, en los tiempos del anticristo, de falso profeta y de la marca de la bestia. Es una cosa muy distinta. Nosotros lo que vamos a vivir hoy en este tiempo, como ya lo voy a leer textualmente ahorita, es el cumplimiento final del sexto sello, para cumplir lo que voy a leer ahorita. Antes de leer, quiero aclarar un punto. Con relación a los sellos, hay una gran equivocación y un gran error en creer que los sellos no se han cumplido. Nosotros, como ya lo mencioné antes, después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestro tiempo se está cumpliendo el quinto sello, que son todas las almas inocentes que están clamando por venganza y justicia, porque los han matado el reino satánico por medio de todas las redes, por medio del cuarto reino, en parte de hierro y en parte de barro cocido, que ha estado engañando al mundo, así como Babilonia, y dándole muerte a los mártires, a los maestros, a los sabios, a los profetas y a los videntes, a la iglesia incluso. Pues esta gente que ha estado, estos reinos que han estado después de la Segunda Guerra Mundial hasta el tiempo presente, son los responsables del quinto sello. El cuarto sello, que es el caballo rojo que se le dio autoridad, tenía una gran espada, se refiere al tiempo de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y el tercer sello, o no sé si viceversa, no me recuerdo el orden cronológico, pero quiero aclarar ahí que la espada y el caballo rojo simboliza la mortandad en juicio de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Ya los otros dos periodos de tiempo con relación al caballo que la muerte le seguía, y el Hades, para matar con peste y con ustedes saben que la edad, el tiempo donde se desataron lo que la ciencia llama como peste bubónica o la peste amarilla o todas esas plagas, toda esa mortandad, es el cumplimiento de ese caballo. Y el otro caballo negro es el periodo de tiempo donde a través de la historia la iglesia pasó por un tiempo donde hubo una gran hambruna, que decía 6 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite ni al vino, que simboliza la iglesia, en el sentido de que sería un periodo de tiempo de racionamiento, de hambruna, a través de la historia de la iglesia, desde Cristo hasta aquí. Usted búsquelo y vaya ahí en qué fecha se han dado esos tiempos. Y el caballo blanco, lastimosamente lo han malinterpretado. El caballo blanco nunca representa al anticristo, ha sido una mala interpretación. El primer caballo blanco, el primer sello, representa cuando Dios levanta el primer príncipe, que él se levanta, él es el que cabalga siempre el caballo blanco, pero utiliza como tipo y simbólicamente a un príncipe. Siempre la manifestación del caballo blanco tiene tres cumplimientos proféticos. Una ya se dio, que fue cuando murió el primer anticristo, cesó la persecución de la iglesia en los tiempos de Constantino. Ese es el caballo blanco. Y muere el primer anticristo, cesa la persecución de la iglesia. El otro cumplimiento del caballo blanco se da en nuestro tiempo,
que va junto con 144.000 que seguimos al Cordero por donde quiera que va. Eso lo voy a explicar con detalle más después. Y el otro caballo blanco es al final, en el tiempo de la bestia, del anticristo y el falso profeta, que está preparado para guerrear ya contra los que moran en los cielos y contra el que viene cabalgando, que es Cristo Jesús, él mismo. En ese aspecto hay una gran equivocación con relación a la interpretación del caballo blanco, pero eso lo voy a aclarar más detalladamente. Estoy haciendo este detalle porque muchos teólogos, algunos estudiosos, este era un misterio de los juicios, de los sellos. Ellos creían que los sellos no se habían cumplido. De hecho, ya estamos en el 5.º sello y vamos a entrar al 6.º sello. A través de la historia ya se cumplieron desde el 1.º hasta el 4.º sello, como he dicho. Y la manifestación del caballo blanco tiene 3 manifestaciones, 3 periodos de tiempo diferentes. Uno ya se cumplió, el otro es en nuestra edad presente y el otro es al final. ¿Ya? Al igual como explico después que son 2 grupos diferentes de 144.000 judíos. Siempre Dios ha guardado un remanente, así como Pablo dice, en los tiempos de Elías Dios guardó un remanente que no dobló sus rodillas, así en los tiempos de la iglesia, y así en este tiempo y así también al final del otro tiempo. Hoy para este tiempo la profecía llama que son 144.000 sellados, que han sido sellados para no ver la muerte. Ya, eso lo explico con detalle después y hacia el final. Ahora, oiga, Pablo exhortando a la iglesia de Corinto a no hacer litigio por medio de los incrédulos, sino por medio de la autoridad de los líderes de la iglesia, que son entendidos en la palabra, la verdad y el derecho y la justicia. Eso quiere decir el texto. En sí, por eso le he puesto así, pero el texto en realidad dice así, sino por medio de los líderes de la iglesia. Ahora, les interroga afirmando y les dice, ¿o no sabes que los santos han de juzgar al mundo? Otro detalle, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sos indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Ahora quiero agregar aquí un detalle, como ya lo dije, aquí Pablo está haciendo referencia a la profecía de Daniel cuando dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ese es el reino de la restauración de Israel, ya lo vimos, y es el reino de Jehová, y es la monarquía, es la restauración de la monarquía de David. Y teniendo eso en mente, Pablo dice, ¿o no sabes que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sos indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Ahora, aquí Pablo se refiere a la profecía cuando dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo. La palabra siglo es al final de la edad, tiempo, era o dispensación. Eternamente y para siempre. El hecho de que el reino sea eternamente y para siempre no significa que no van a morir ellos aquí en la tierra, así como David dice que Dios lo hizo rey perpetuamente. El reino de David sería perpetuo. Eso no significa que el rey David no fuera a morir, ya lo aclaré. Este reino es el cumplimiento de la profecía de Isaías acerca de Judá y de Jerusalén, cuando dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, hoy, actualmente, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Cabeza de los montes. Monte simboliza una montaña y simboliza un reino, una potencia. Será confirmado el monte como cabeza de los montes de la casa de Jehová, del pueblo escogido, de David y de Israel. Y será exaltado sobre los collados. Se recuerda que la piedra destruye los pies en parte de barro y en parte de hierro,
y al destruir los pies en parte de hierro y en parte de barro, desmenuzado también el bronce, la plata y el oro. Por eso dice, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Eso es actualmente. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y subirán salvadores al monte de Sión, para juzgar al monte de Esaú. Y el reino será de Jehová. Oiga, y el reino será de Jehová, y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Quién será rey sobre toda la tierra? Jehová. ¿Quién es? Cristo Jesús, en esta venida. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Termino con aclarando esto, y lo voy a leer textualmente. La venida de nuestro Señor Jesucristo prácticamente se resume en las parábolas del reino. Y lo voy a leer textualmente como dice. Dice, de la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, el fin de esta era. Así será el fin de este siglo. Lo mismo léalo usted despacio en Mateo 13 con relación a la red que es echada en el mar. Y dice, Él enviará al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre a sus ángeles hoy en este tiempo, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, la cizaña, y a los que hacen iniquidad. Estos son los que no entran a la boda, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, en el mismo simbolismo de las bodas del Cordero. Entonces los justos resplandecerán el trigo como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, creo que ya expliqué el propósito principal con relación a, son dos venidas diferentes de nuestro Señor Jesucristo. Una para este tiempo y otra para el final de la otra era. Son dos tiempos diferentes, el cumplimiento del sexto sello y el cumplimiento del séptimo sello. Hay un intervalo de tiempo que los separa. Ahora bien, nos quedamos pendientes para el siguiente video para aclarar los temas con relación al anticristo de hoy actualmente, al primer anticristo, Antíoco de Epífanes, al anticristo final, los 3 cuernos pequeños profetizados en las escrituras, y para hablar del pastor inútil, que es diferente, y para hablar del cuerno que es el príncipe de Israel hoy en este tiempo, que simboliza al profeta Elías y al ungido príncipe de Israel hoy en este tiempo. Nos quedamos pendientes para el siguiente video.